Javier volvió 3 días después. Llegó por la noche. Yo había preparado su cena favorita, patatas a la riojana. Había puesto la mesa con el mantel bonito y 2 velas. Quería que fuera un momento especial. Pero él entró en casa con el peso del mundo sobre los hombros. Dejó el maletín en el suelo, se aflojó la corbata y se sentó en el sofá sin apenas mirarme. No dijo nada sobre la noticia. No me preguntó cómo me sentía. Me senté a su lado. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Javier, ¿qué pasa?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿No te alegras? Él suspiró. Un suspiro largo, tembloroso. Y entonces, levantó la vista. Sus ojos, esos ojos que yo tanto amaba, estaban llenos de una culpa que me heló la sangre. Elena, tengo que ser sincero, empezó. Las palabras salían de su boca con dificultad, como si fueran piedras. Mi corazón empezó a latir deprisa. Un miedo terrible se apoderó de mí. Isabel, dijo. Isabel. La contable de la bodega. Una chica discreta, siempre eficiente. La había visto 1000 veces en la oficina. Mi mente no podía procesarlo. ¿Qué tenía que ver Isabel en todo esto? Javier tomó aire. Y lo soltó todo. De golpe. Sin piedad. Ella también está esperando un hijo mío. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El mundo entero se detuvo. El sonido se apagó, mis oídos empezaron a zumbar. Noté un frío intenso, un frío que nacía en la boca del estómago y se extendía por cada rincón de mi cuerpo. Miré sus labios moverse, pero ya no entendía las palabras. Adulterio. Error. Lo siento. Yo no podía pensar. No podía respirar. Solo podía sentir como todo mi mundo, toda la confianza, todo el amor que había construido, se hacía añicos. Cuando por fin pude hablar, mi voz era extraña, rota. ¿Desde cuándo?, conseguí preguntar. Unos meses, admitió, bajando la cabeza. Era un cobarde. Siempre lo había sido. Y entonces, en medio de mi dolor, una pregunta surgió con acento, clara y terrible. ¿Y ahora qué, Javier? ¿Ahora qué vamos a hacer? Él no respondió. Solo se quedó ahí, con la cabeza gacha, la viva imagen de la miseria. Pero no era su miseria la que importaba. Era la mía. Finalmente, levantó un poco la vista. No me miró a mí, sino a un punto vacío en la pared. Y pronunció la frase que lo cambió todo. La frase que me hizo entender que esto no era solo una traición. Era una conspiración. Mi madre, susurró. Mi madre ya lo sabe. Esas 4 palabras me golpearon con más fuerza que toda la confesión anterior. De repente, todo encajó. La frialdad de Javier al teléfono. Su demora en volver a casa. No estaba buscando el valor para confesar. Estaba recibiendo órdenes. Me levanté del sofá. Mis piernas temblaban, pero mi espalda estaba recta. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí extrañamente lúcida. El dolor seguía ahí, un nudo ardiente en mi pecho, pero por encima de él, había surgido algo nuevo. Una claridad fría. Llévame a casa de tu madre, le dije. Mi voz sonó firme. Sorprendentemente firme. Javier levantó la cabeza, confundido. ¿Ahora? Elena, es tarde. Ahora, repetí. No era una petición. El viaje en coche fue silencioso. Las luces de los pueblos pasaban como fantasmas a través de la ventanilla. Yo no miraba a Javier. Miraba mi reflejo en el cristal oscuro,
el rostro de una mujer a la que ya no reconocía del todo. Cuando llegamos, las luces del salón principal de la casa de Carmen estaban encendidas. Nos estaba esperando. Entramos y la encontré sentada en su sillón de orejas de cuero, el que siempre presidía la habitación. No se levantó. Sostenía una copa de brandy en la mano, girándola lentamente. Javier se quedó de pie junto a la puerta, como un niño esperando un castigo. Un espectador en la demolición de su propio matrimonio. Fui yo quien caminó hasta el centro de la habitación. Me paré frente a ella. Carmen, empecé. Ella me interrumpió, con una calma que me heló por dentro. Siéntate, Elena. No hay necesidad de hacer una escena. Pero yo no me senté. Quiero una explicación, le dije. Ella bebió un sorbo de su brandy y luego dejó la copa en la mesita con precisión milimétrica. Sus ojos oscuros me analizaron. No había en ellos ni una pizca de compasión. Solo el cálculo frío de una mujer de negocios. La explicación es sencilla, dijo, como si hablara del tiempo. Javier ha cometido un error. Un error desafortunado, pero quizás, providencial. Ahora tenemos 2 oportunidades de asegurar el futuro de esta familia. Yo no entendía. ¿2 oportunidades? Mi mente, aturdida por el dolor, no lograba procesar sus palabras. El testamento de mi difunto esposo es claro, continuó, y su voz adquirió un tono duro, como el acero. El control de las bodegas, la mayoría de las acciones, todo, pasará al hijo que primero le dé un nieto varón. Un heredero para el apellido. Un heredero para el legado. Hizo una pausa. Dejó que el peso de sus palabras cayera sobre mí. Ahora, tanto tú como Isabel estáis embarazadas. Es una competición, si quieres verlo así. Y entonces, esbozó una leve sonrisa, una curva cruel en sus labios. Así que gane la mejor. Me quedé mirándola, paralizada. Me estaban tratando como a una yegua de cría. Mi hijo, mi futuro, mi matrimonio, todo reducido a una apuesta de negocios, a una cláusula en un testamento. En ese instante, todo el amor que había sentido por Javier se convirtió en cenizas. Y todo el respeto temeroso que sentía por Carmen se transformó en un profundo desprecio. Sentí que algo dentro de mí se rompía. O quizás, se recomponía. Se endurecía. Giré la cabeza lentamente y miré a Javier, que seguía pegado a la puerta, mudo. Incapaz de defender a su esposa, a su hijo. A sí mismo. ¿Y tú?, le pregunté, y mi voz, ahora sí, tembló, pero de rabia. ¿No tienes nada que decir? Él solo negó con la cabeza, incapaz de mirarme. Fue suficiente. Me di la vuelta y miré a Carmen por última vez. Ya no había dolor en mis ojos. Solo una decisión inquebrantable. No voy a participar en su juego, dije, con una voz clara y fuerte que resonó en el silencio de la habitación. Luego, me acerqué a Javier. Por un momento, creo que pensó que iba a abofetearlo. Pero no lo hice. Solo me paré frente a él y le hablé mirándole directamente a los ojos. Entonces quédate con ella, le dije. Quiero el divorcio. Salí de esa casa sin mirar atrás. Conduje mi propio coche de vuelta a la que había sido nuestro hogar. No lloré. Las lágrimas se habían secado. Habían sido reemplazadas por una determinación helada. Entré en la habitación y saqué una maleta del armario. Metí dentro lo imprescindible, algo de ropa, mis libros favoritos, las ecografías que guardaba en la mesilla de noche. No toqué nada de lo que él me había regalado. No quería llevarme conmigo ningún recuerdo falso. Una hora después, con la maleta en el maletero, cerré la puerta de esa casa para siempre. Empezaba a lloviznar, una lluvia fina y triste.
cada gota que golpeaba el parabrisas parecía limpiar algo dentro de mí. Conduje sin rumbo durante un rato, hasta que mis manos, por instinto, giraron el volante hacia la única dirección posible. Hacia el único lugar que sabía que siempre sería un hogar. La casa de mis padres. Yo solo pude asentir y dar las gracias, sintiendo el peso de aquellas llaves como si fueran de plomo. Aquel lugar debía ser mi hogar. Nuestro nido. Pero desde el primer momento, lo sentí más como una jaula. Una jaula de oro, pero una jaula al fin y al cabo. Esa noche fue nuestra primera noche de casados. Yo esperaba que fuera especial. Que nos quedáramos en casa, deshaciendo las maletas, hablando de nuestro futuro. Pero Javier tenía otros planes. Mientras yo me ponía cómoda, él se estaba cambiando de camisa. He quedado con unos amigos para tomar algo, me dijo, mientras se abrochaba los gemelos. Olía a colonia cara y al vino que había bebido en la boda. Llevan toda la tarde esperándome. Le toqué el brazo. Estoy un poco cansada, le dije en voz baja. ¿El viaje? ¿No te puedes quedar conmigo esta noche? Él se rió. Una risa corta, sin alegría. No seas así, mujer. Es solo un rato. Tú descansa. Mañana nos vemos. Ni siquiera esperó mi respuesta. Oí sus pasos rápidos por el pasillo y el sonido de la puerta al cerrarse. Un sonido seco, definitivo. Y de repente, el piso, tan grande y luminoso, se volvió oscuro y silencioso. Me quedé sola, en medio de aquel salón inmenso, rodeada de muebles que no había elegido y de un silencio que me gritaba que aquel no era mi sitio. Me metí en la cama, una cama extra grande en la que me sentía diminuta, y lloré hasta quedarme dormida. Así empezaron mis días en Madrid. Por las mañanas, iba a mi trabajo en una pequeña oficina. Un trabajo que me había costado encontrar y que no me llenaba, pero que me mantenía ocupada. Por las tardes, al salir, me gustaba pasar por el mercado que había debajo de casa. Compraba verduras frescas, un buen trozo de carne, pescado del día. Me recordaba a mi madre. Ella siempre decía que el amor de una familia se mide por el calor de su cocina. Así que yo cocinaba. Cada tarde. Me esforzaba en preparar los platos que a Javier le gustaban. Un buen guiso, un pescado al horno, a veces incluso intentaba hacer recetas modernas que veía en las revistas. Ponía la mesa para dos. Con el mantel bonito, los cubiertos bien alineados. Y esperaba. Pero Javier casi nunca llegaba a cenar. Mi teléfono vibraba sobre la encimera de la cocina. Y en la pantalla, siempre aparecía un mensaje corto. Sin emociones. Ceno fuera con un cliente. La reunión se alarga, no me esperes. He encontrado a un viejo amigo. Cena tú. Leía los mensajes. Y sentía un pellizco en el corazón. Pero seguía esperando. Me sentaba en el sofá, con la televisión puesta sin volumen, solo para no sentir el silencio. Miraba el reloj. Las 9. Las 10. Las 11. El olor de la comida se enfriaba. El guiso se quedaba en la olla, perdiendo su calor poco a poco. Como mi esperanza. Al final, me levantaba. Recogía uno de los dos platos. Uno de los dos juegos de cubiertos. Y cenaba sola, en la barra de la cocina, para no ver el sitio vacío de Javier en la mesa del comedor. Me decía a mí misma que era normal. Que los hombres con trabajos importantes en Madrid eran así. Que tenía que ser comprensiva.
Pero la soledad pesaba. Pesaba mucho. Un jueves, recuerdo que mi padre me llamó. Su voz sonaba algo más débil de lo normal. ¿Cómo estás, hija? Tu madre y yo te echamos de menos, me dijo. Yo también, papá. Mucho, le respondí, intentando que mi voz no se quebrara. Oye, ¿este fin de semana? ¿Por qué no os venís al pueblo? A tu madre le haría mucha ilusión. Y a mí también. La idea me llenó de alegría. Hacía meses que no los veía. Necesitaba el olor de mi casa, el calor de sus abrazos. Esa noche, cuando Javier llegó pasadas las 12, se lo propuse. Él estaba quitándose los zapatos en la entrada, sin mirarme. Javier, me ha llamado mi padre, empecé. Le gustaría que fuéramos al pueblo este fin de semana. Dice que mamá no se encuentra muy bien. Él ni siquiera levantó la vista. Dejó los zapatos junto a la puerta y se aflojó la corbata. Estoy ocupado, dijo. Su voz sonaba cansada. Irritada. Además, ¿qué hay en ese pueblo para que merezca la pena volver? Aquellas palabras. No fueron un grito. No fueron un insulto. Fueron algo peor. Fueron como si me borrara. Como si borrara todo lo que yo era, todo mi mundo, con una simple frase. Me quedé quieta en el pasillo. Él pasó por mi lado sin rozarme y se metió en la habitación. Yo me quedé allí, en la penumbra, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del piso. Era un frío que me nacía de dentro. Y por primera vez, me di cuenta de que mi marido no solo no me quería. Es que ni siquiera me veía. Unos meses después, nació mi hijo, Leo. Y con él, llegó un poco de luz a mi vida. Pero esa luz no tardaría en ser puesta a prueba. Un sábado por la mañana, sonó el teléfono. Era mi madre. Sofía, hija. Estamos abajo. Hemos venido a ver al niño. No me habían avisado. Sentí una punzada de alegría y, a la vez, de pánico. Javier estaba en casa. E Isabel había dicho que vendría a media mañana. Bajé corriendo. Y allí estaban. Al lado de su viejo coche, ese que mi padre cuidaba como si fuera nuevo. Mi padre, Antonio, estaba bajando una caja de cartón del maletero. Mi madre, Carmen, sostenía una cesta de mimbre con un paño de cocina por encima. Sus caras se iluminaron al verme. Pero yo vi el cansancio en sus ojos. Habían conducido toda la noche desde Andalucía. Subimos en el ascensor. Era la primera vez que mis padres venían al piso. Recuerdo a mi madre, pegada a la pared del fondo, como si tuviera miedo de rozar el espejo. «¿Qué alto es esto, hija?», susurró, agarrándose a mi brazo. Mi padre miraba los números cambiar en la pantalla digital. No dijo nada. Solo sonrió. Pero era una sonrisa forzada. Sé que se sentía fuera de lugar. Justo cuando abrí la puerta, la voz de Isabel llegó desde el salón. «¿Quién es, Sofía?». Apareció en el pasillo. Iba vestida de punta en blanco, como siempre. Vio a mis padres. Y su cara se transformó. Los miró de los pies a la cabeza. Vio sus zapatos llenos de polvo del camino. Vio la caja de cartón que sostenía mi padre. «Ah, son ustedes», dijo. Su voz era puro hielo. «Antes de entrar, quítense los zapatos en la entrada. Y lávense bien las manos. El campo trae mucho polvo». Sentí que la sangre me subía a la cara. Pero mis padres, simplemente, asintieron. Obedecieron. Se quitaron los zapatos como dos niños regañados y fueron al baño que yo les indiqué. Mi madre, al pasar a mi lado, me susurró,
no te preocupes, hija. No queremos ensuciar nada. Su resignación me dolió más que el desprecio de Isabel. Javier salió de la habitación. Vio la caja y la cesta en el suelo de la entrada. Frunció el ceño. Sofía, ya te dije que no trajeran cosas del pueblo, dijo, sin molestarse en bajar la voz. ¿Pretenden convertir mi casa en una despensa de aldea? Mi padre salió del baño en ese momento. Se había remangado la camisa para no mojarla. Su sonrisa avergonzada me rompió el corazón. No es nada, Javier, dijo con su voz humilde. Solo unas cosillas de la huerta para vosotros. Javier ni lo miró. La próxima vez, ahórrense el viaje, sentenció. Yo quería gritar. Quería defenderlos. Pero me quedé paralizada. El miedo a empeorar las cosas me silenció. Mi madre salió después, secándose las manos en su falda. Sus ojos estaban rojos. Pero sonrió al ver a Leo en mis brazos. ¡Ay, qué cosa más bonita!, dijo, extendiendo los brazos. ¿Puedo cogerlo? Le pasé a mi hijo. Mi madre lo acunó contra su pecho. Su rostro se llenó de una ternura infinita. Besó su pequeña frente, aspirando su olor a bebé. Por un instante, todo pareció calmarse. Pero Isabel no lo permitió. Carmen, por favor, dijo, acercándose. No le pegue tanto la cara al niño. Le va a pegar el olor a humo del viaje. Mi madre se quedó helada. Apartó la cara de mi hijo como si quemara. Forzó una sonrisa que fue una mueca de dolor. Claro, mujer. Es la costumbre, dijo, devolviéndome al bebé. Mi padre, a su lado, miraba a su nieto con los ojos brillantes. No se atrevió a pedir cogerlo. Solo se acercó un poco y le rozó una manita con la yema de su dedo índice. Un dedo grueso, lleno de surcos y tierra. La visita duró apenas media hora. Media hora de frases cortas, de silencios incómodos. Mis padres se sentaron en el borde del sofá de diseño, sin atreverse a apoyarse en el respaldo. Isabel no paraba de moverse, de limpiar una mota de polvo invisible, de recolocar un cojín. Cada gesto era un recordatorio. Un recordatorio de que ellos no pertenecían a ese lugar. Cuando se fueron, los acompañé hasta el ascensor. Al despedirnos, mi padre me apartó un segundo. De su bolsillo, sacó una botellita pequeña, de cristal oscuro. Era nuestro aceite. El aceite de la primera prensada de los olivos más viejos. El que guardábamos para las ocasiones especiales. Me la puso en la mano. Su piel era áspera. Guárdalo para ti y para el niño, me susurró, mirando hacia la puerta del piso, por si nos oían. Que no lo vean. En ese gesto, en esa frase, estaba todo. Todo su amor. Y toda su humillación. Vi cómo las puertas del ascensor se cerraban, ocultando sus rostros tristes. Volví a entrar en el piso. El silencio era total. Javier e Isabel se habían encerrado en sus habitaciones. En la entrada, todavía estaban la caja y la cesta. Nadie las había tocado. Apreté la botellita de aceite en mi mano. Estaba fría. Miré a mi alrededor. Las paredes blancas. Los muebles caros. El suelo brillante. Y por primera vez, no vi un hogar. Vi una prisión. Y un pensamiento, nítido y doloroso como un cristal roto, apareció en mi mente por primera vez. Tengo que salir de aquí. Ver la dignidad de mis padres pisoteada fue uno de los dolores más grandes de mi vida. Si esta historia te hace reflexionar sobre el valor de la familia y el respeto, te invito a que dejes un comentario y compartas lo que sientes. Vuestra empatía es el mayor apoyo para seguir contando historias con sentido.
Y no olvides suscribirte al canal para no perderte la continuación. Después de la visita de mis padres, algo dentro de mí se rompió. Ya no intentaba mantener la cocina caliente. Dejé de esperarle para cenar. Empecé a vivir en mi propia burbuja, una burbuja que compartía solo con mi hijo, Leo. Y Javier pareció no notarlo. O no le importó. Sus viajes de trabajo se hicieron cada vez más frecuentes. A veces, apenas pasaba un día en casa antes de volver a hacer la maleta. Se iba a Barcelona. A Bilbao. A Valencia. Yo ya no le preguntaba. Simplemente asentía. Le preparaba la maleta, como se suponía que debía hacer una buena esposa. Y le decía adiós en la puerta. Pero la confianza ciega, esa que yo había tenido, se había marchitado. Se había convertido en una sospecha silenciosa, una duda que crecía cada día un poco más. La primera prueba llegó de forma casual. Un martes, mientras recogía una de sus chaquetas para llevarla a la tintorería, noté un papel arrugado en el bolsillo interior. Era el recibo de un restaurante. Un restaurante caro de Madrid. Miré la fecha. Era del jueves anterior. El día que se suponía que estaba en una conferencia en Sevilla. En el recibo ponía claramente, menú degustación para 2 personas. Y al final, 2 copas de vino y un postre llamado suspiro de amantes. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Me dije a mí misma que podía ser una cena de trabajo. Con un socio. Con un cliente. Intenté engañarme. Pero la duda ya se había instalado en mi mente como una semilla venenosa. La verdad definitiva llegó unas semanas después. Fue una noche de sábado. Javier había vuelto de uno de sus viajes ese mismo mediodía. Después de comer, se dio una ducha larga y se quedó dormido en el sofá, agotado. Leo también dormía en su cuna. La casa estaba en silencio. Yo estaba recogiendo la mesa del salón. Su teléfono móvil estaba sobre la mesa, boca abajo. De repente, la pantalla se iluminó. Vibró suavemente contra la madera. No quería mirar. De verdad que no quería. Pero mis ojos se fueron solos hacia allí. Era un mensaje. Una notificación en la pantalla de bloqueo. Y pude leerlo perfectamente. Tengo tantas ganas de que vuelvas mañana, mi amor. El mensaje era de una tal Valeria. Mi amor. Esa palabra. Esa simple palabra, que yo no había oído de sus labios en años, iba dirigida a otra mujer. Sentí que el aire me faltaba. Se me cayó un vaso de la mano. El cristal se hizo añicos contra el suelo de parqué. El ruido despertó a Javier. Se incorporó en el sofá, desorientado. Vio el vaso roto. Luego me vio a mí. Vio mi cara. Y siguió la dirección de mi mirada hasta su teléfono. No se asustó. No intentó ocultarlo. No hubo pánico en sus ojos. Solo una especie de fastidio. De resignación. Como si lo hubieran pillado en una travesura sin importancia. Se levantó, se acercó a la mesa y cogió el teléfono. Lo guardó en su bolsillo. Luego, me miró y sonrió. Una sonrisa de lado, llena de arrogancia. Ah, dijo, con una calma que me heló la sangre. Así que ya lo sabes. Yo no podía hablar. Tenía la garganta seca, cerrada. Solo pude balbucear una pregunta. ¿Desde cuándo, Javier? Él se encogió de hombros. Se sentó en una de las sillas del comedor, como si estuviéramos hablando del tiempo. Desde hace mucho, contestó, sin darle importancia. ¿Por qué te crees que viajo tanto? La vida es larga, Sofía. Sentí un dolor agudo en el pecho.
Un dolor físico, real. Como si me hubieran apuñalado. Y yo, conseguí decir. Yo soy tu mujer. Yo te he dado un hijo. Y entonces, él se rió. Una risa seca, cruel. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Y me dijo las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Mi mujer, dijo, saboreando cada sílaba. Tú no eres mi mujer. Eres una máquina de hacer bebés. ¿De verdad creías que me casé contigo por amor? Hizo una pausa. Me miró de arriba abajo, con desprecio. Mírate. Mírate bien. Si no fuera por el niño, ¿qué valor tendrías en esta casa? Silencio. Mi padre salió del baño en ese momento. Se había remangado la camisa para no mojarla. Su sonrisa avergonzada me rompió el corazón. No es nada, Javier, dijo con su voz humilde. Solo unas cosillas de la huerta para vosotros. Javier ni lo miró. La próxima vez, ahórrense el viaje, sentenció. Yo quería gritar. Quería defenderlos. Pero me quedé paralizada. El miedo a empeorar las cosas me silenció. Mi madre salió después, secándose las manos en su falda. Sus ojos estaban rojos. Pero sonrió al ver a Leo en mis brazos. ¡Ay, qué cosa más bonita!, dijo, extendiendo los brazos. ¿Puedo cogerlo? Le pasé a mi hijo. Mi madre lo acunó contra su pecho. Su rostro se llenó de una ternura infinita. Besó su pequeña frente, aspirando su olor a bebé. Por un instante, todo pareció calmarse. Pero Isabel no lo permitió. Carmen, por favor, dijo, acercándose. No le pegue tanto la cara al niño. Le va a pegar el olor a humo del viaje. Mi madre se quedó helada. Apartó la cara de mi hijo como si quemara. Forzó una sonrisa que fue una mueca de dolor. Claro, mujer. Es la costumbre, dijo, devolviéndome al bebé. Mi padre, a su lado, miraba a su nieto con los ojos brillantes. No se atrevió a pedir cogerlo. Solo se acercó un poco y le rozó una manita con la yema de su dedo índice. Un dedo grueso, lleno de surcos y tierra. La visita duró apenas media hora. Media hora de frases cortas, de silencios incómodos. Mis padres se sentaron en el borde del sofá de diseño, sin atreverse a apoyarse en el respaldo. Isabel no paraba de moverse, de limpiar una mota de polvo invisible, de recolocar un cojín. Cada gesto era un recordatorio. Un recordatorio de que ellos no pertenecían a ese lugar. Cuando se fueron, los acompañé hasta el ascensor. Al despedirnos, mi padre me apartó un segundo. De su bolsillo, sacó una botellita pequeña, de cristal oscuro. Era nuestro aceite. El aceite de la primera prensada de los olivos más viejos. El que guardábamos para las ocasiones especiales. Me la puso en la mano. Su piel era áspera. Guárdalo para ti y para el niño, me susurró, mirando hacia la puerta del piso, por si nos oían. Que no lo vean. En ese gesto, en esa frase, estaba todo. Todo su amor. Y toda su humillación. Vi cómo las puertas del ascensor se cerraban, ocultando sus rostros tristes. Volví a entrar en el piso. El silencio era total. Javier e Isabel se habían encerrado en sus habitaciones. En la entrada, todavía estaban la caja y la cesta. Nadie las había tocado. Apreté la botellita de aceite en mi mano. Estaba fría. Miré a mi alrededor. Las paredes blancas. Los muebles caros. El suelo brillante. Y por primera vez, no vi un hogar. Vi una prisión.
Y un pensamiento, nítido y doloroso como un cristal roto, apareció en mi mente por primera vez. Tengo que salir de aquí. Ver la dignidad de mis padres pisoteada fue uno de los dolores más grandes de mi vida. Si esta historia te hace reflexionar sobre el valor de la familia y el respeto, te invito a que dejes un comentario y compartas lo que sientes. Vuestra empatía es el mayor apoyo para seguir contando historias con sentido. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte la continuación. Después de la visita de mis padres, algo dentro de mí se rompió. Ya no intentaba mantener la cocina caliente. Dejé de esperarle para cenar. Empecé a vivir en mi propia burbuja, una burbuja que compartía solo con mi hijo, Leo. Y Javier pareció no notarlo. O no le importó. Sus viajes de trabajo se hicieron cada vez más frecuentes. A veces, apenas pasaba un día en casa antes de volver a hacer la maleta. Se iba a Barcelona. A Bilbao. A Valencia. Yo ya no le preguntaba. Simplemente asentía. Le preparaba la maleta, como se suponía que debía hacer una buena esposa. Y le decía adiós en la puerta. Pero la confianza ciega, esa que yo había tenido, se había marchitado. Se había convertido en una sospecha silenciosa, una duda que crecía cada día un poco más. La primera prueba llegó de forma casual. Un martes, mientras recogía una de sus chaquetas para llevarla a la tintorería, noté un papel arrugado en el bolsillo interior. Era el recibo de un restaurante. Un restaurante caro de Madrid. Miré la fecha. Era del jueves anterior. El día que se suponía que estaba en una conferencia en Sevilla. En el recibo ponía claramente, menú degustación para 2 personas. Y al final, 2 copas de vino y un postre llamado suspiro de amantes. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Me dije a mí misma que podía ser una cena de trabajo. Con un socio. Con un cliente. Intenté engañarme. Pero la duda ya se había instalado en mi mente como una semilla venenosa. La verdad definitiva llegó unas semanas después. Fue una noche de sábado. Javier había vuelto de uno de sus viajes ese mismo mediodía. Después de comer, se dio una ducha larga y se quedó dormido en el sofá, agotado. Leo también dormía en su cuna. La casa estaba en silencio. Yo estaba recogiendo la mesa del salón. Su teléfono móvil estaba sobre la mesa, boca abajo. De repente, la pantalla se iluminó. Vibró suavemente contra la madera. No quería mirar. De verdad que no quería. Pero mis ojos se fueron solos hacia allí. Era un mensaje. Una notificación en la pantalla de bloqueo. Y pude leerlo perfectamente. Tengo tantas ganas de que vuelvas mañana, mi amor. El mensaje era de una tal Valeria. Mi amor. Esa palabra. Esa simple palabra, que yo no había oído de sus labios en años, iba dirigida a otra mujer. Sentí que el aire me faltaba. Se me cayó un vaso de la mano. El cristal se hizo añicos contra el suelo de parqué. El ruido despertó a Javier. Se incorporó en el sofá, desorientado. Vio el vaso roto. Luego me vio a mí. Vio mi cara. Y siguió la dirección de mi mirada hasta su teléfono. No se asustó. No intentó ocultarlo. No hubo pánico en sus ojos. Solo una especie de fastidio. De resignación. Como si lo hubieran pillado en una travesura sin importancia. Se levantó, se acercó a la mesa y cogió el teléfono. Lo guardó en su bolsillo. Luego, me miró y sonrió. Una sonrisa de lado, llena de arrogancia. Ah, dijo, con una calma que me heló la sangre. Así que ya lo sabes. Yo no podía hablar. Tenía la garganta seca,
cerrada. Solo pude balbucear una pregunta. ¿Desde cuándo, Javier? Él se encogió de hombros. Se sentó en una de las sillas del comedor, como si estuviéramos hablando del tiempo. Desde hace mucho, contestó, sin darle importancia. ¿Por qué te crees que viajo tanto? La vida es larga, Sofía. Sentí un dolor agudo en el pecho. Un dolor físico, real. Como si me hubieran apuñalado. Y yo, conseguí decir. Yo soy tu mujer. Yo te he dado un hijo. Y entonces, él se rió. Una risa seca, cruel. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Y me dijo las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Mi mujer, dijo, saboreando cada sílaba. Tú no eres mi mujer. Eres una máquina de hacer bebés. ¿De verdad creías que me casé contigo por amor? Hizo una pausa. Me miró de arriba abajo, con desprecio. Mírate. Mírate bien. Si no fuera por el niño, ¿qué valor tendrías en esta casa? Silencio. La habitación quedó en silencio. El mundo se detuvo. Yo me quedé de pie, en medio de los cristales rotos, escuchando el eco de sus palabras en mi cabeza. Máquina de hacer bebés. Ningún valor. No lloré. En ese preciso instante, todas mis lágrimas se secaron para siempre. Algo dentro de mí, la parte ingenua, la parte que todavía esperaba, se hizo piedra. Él se levantó y se fue a la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Yo me quedé allí, inmóvil. Luego, muy despacio, me agaché y empecé a recoger los trozos de cristal con cuidado, para no cortarme. Esa noche no dormí. Me senté en una mecedora junto a la cuna de Leo. Lo miré dormir, tan pequeño, tan inocente. Su respiración tranquila era el único sonido en el silencio del piso. Le acaricié el pelo. Y le hice una promesa. Una promesa silenciosa. No voy a dejar que crezcas en esta mentira. No voy a dejar que te críes en una casa donde a tu madre no se la respeta. Te mereces algo mejor. Y yo también. Ya no había vuelta atrás. Ya no se trataba de salvar mi matrimonio. Se trataba de salvarme a mí. Y a mi hijo. A la mañana siguiente, mientras Javier todavía dormía, encendí mi viejo ordenador portátil. Busqué en Google. Y escribí 3 palabras. Abogada de divorcios. Madrid. La guerra acababa de empezar. Y esta vez, yo no pensaba rendirme. La rabia de Javier esa noche no me quebró. Al contrario, endureció los últimos fragmentos de mi corazón. A la mañana siguiente, después de que saliera de casa para emprender otro viaje de negocios, quizá para apaciguar a Valeria, me puse manos a la obra. No hubo lágrimas ni vacilaciones. Solo un silencio gélido y un objetivo claro. Busqué, abogada de divorcios. Madrid, y encontré docenas de nombres. Pero uno me llamó la atención, Elena García. Su foto mostraba a una mujer de unos 50 años, con un corte de pelo muy corto y una mirada fija a la cámara. Su especialidad, divorcios complejos, sobre todo defendiendo a esposas con dificultades económicas. Llamé y pedí cita enseguida. La oficina de Elena no era el espacio ostentoso y frío que había imaginado. Estaba en la 3ª planta de un edificio antiguo, con grandes ventanales que daban a una calle arbolada. Los libros de derecho estaban ordenados en estanterías, y sobre su escritorio había una pequeña maceta con orquídeas en plena floración. Ese orden y calidez profesional me tranquilizaron. Elena escuchó mi relato sin interrumpirme. No mostró compasión, sino que sus ojos brillaron de empatía y determinación. Cuando terminé,
Con la voz temblorosa al repetir las palabras de Javier, ella simplemente asintió lentamente. Sofía, dijo con voz firme y clara, lo primero que debes entender es que la ley está de tu lado y del de Leo. Su desprecio no es la ley. La riqueza de su familia no puede comprar justicia, mientras tengamos las pruebas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a construir un caso irrefutable. Por primera vez en años, sentí que alguien realmente estaba de mi lado. Elena me había dado no solo un sentido de justicia, sino también un plan de acción. Mi guerra silenciosa comenzó entonces. Seguía siendo Sofía, la esposa obediente, la madre devota. Seguía cocinando las comidas que Javier rara vez visitaba, seguía manteniendo el lujoso apartamento limpio de polvo, seguía sonriendo y asentía ante el sarcasmo de mi suegra. Pero bajo esa fachada sumisa, había otra persona trabajando. Compré un teléfono barato, que solo usaba para tomar fotos. En las noches en que Javier dormía profundamente después de un viaje de negocios, le robaba el teléfono a escondidas. La contraseña seguía siendo el cumpleaños de su madre, un típico acto de arrogancia. Tomé fotos de todos los mensajes con Valeria, las transacciones con tarjeta de crédito de los hoteles y restaurantes sobre los que mentía. Copié los horarios de los vuelos, los recibos que se guardaba despreocupadamente en el bolsillo de la chaqueta. Cada foto, cada documento, era una bala que guardaba cuidadosamente en mi arsenal. Creé un archivo cifrado en mi viejo portátil, registrando meticulosamente cada día que Javier estaba fuera, comparándolo con las pruebas que había recopilado. 23 de marzo, dijo Bilbao para reunirse con un socio. Factura de la tarjeta de crédito, Hotel Arts, Barcelona. Mensaje de Valeria, ojalá anoche durara para siempre. 15 de abril, dijo Valencia para una conferencia. Entradas para 2 conciertos en Madrid. La lista seguía, fría e incontrovertible. En aquellos días estresantes, mi mayor fuente de fortaleza provenía de las llamadas a casa. Mi padre, Antonio, nunca me hacía preguntas sobre mi vida en Madrid. Presintió que algo andaba mal, pero respetó mi silencio y, en cambio, lo llenó de buenas noticias de casa. Padre, ¿cómo va la nueva prensa?, pregunté una tarde mientras empujaba a Leo en el parque. La voz de mi padre resonó en el teléfono, llena de orgullo y emoción. De maravilla, hija. Un crítico de una importante revista nos ha dado la máxima puntuación. Ya están llegando pedidos de Alemania. Al oír eso, una sonrisa sincera se dibujó en mi rostro. La almazara de mi familia, el legado de mis abuelos, se estaba internacionalizando. El trabajo duro y la pasión de mis padres estaban dando sus frutos. Era un mundo real, un mundo construido sobre el trabajo duro y la honestidad, todo lo opuesto a la jaula dorada en la que vivía. Cada buena noticia de casa era un recordatorio de que venía de un lugar valioso, que era hija de personas dignas y que tenía un lugar al que regresar. Javier e Isabel seguían ajenos. Estaban demasiado absortos en su complacencia. Veían mi silencio y lo interpretaban como aceptación. Veían mi sumisión y lo interpretaban como debilidad. Una noche, mientras cenábamos, Isabel me miró con una mirada inquisitiva. Pareces menos malhumorada últimamente. Debes haber aceptado tu lugar, ¿verdad? Es lo más inteligente que pudiste hacer. Simplemente sonreí y le añadí más comida al plato. Sí, madre. He aprendido mi lugar. Asintió, satisfecha, sin saber que el lugar que yo había encontrado no estaba a sus pies. 3 meses después de nuestro primer encuentro con Elena, lo teníamos todo. Pruebas de infidelidad, pruebas de sus mentiras, estados financieros que mostraban enormes gastos para su amante. El día que firmé los papeles del divorcio en la oficina de Elena, no me temblaron las manos. Sentí una extraña sensación de paz. La primera batalla, la batalla de reunir pruebas, había terminado. Unas semanas después, un sábado por la mañana, llegó el cartero. Había estado esperando este momento.
fui a recoger la carta certificada y la dejé en silencio sobre la mesa de centro, justo delante de Javier e Isabel, que veía en la televisión. Era un sobre grueso y marrón, con el sello del Juzgado de Madrid. Javier lo cogió con el ceño fruncido. Lo abrió. Al leer las primeras líneas, su expresión pasó de la curiosidad a la incredulidad y luego a la sorpresa. Isabel, al ver la expresión de su hijo, se inclinó y le arrebató el papel. Se quedó boquiabierta. El silencio inundó la habitación, denso. Javier fue el primero en mirarme. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo confusión absoluta. ¿Qué es esto, Sofía? Me enderecé, mirándolo directamente a los ojos. Es una solicitud de divorcio. Y una división de bienes, y la custodia completa de mis hijos. El silencio se rompió. Isabel se levantó bruscamente, con la cara roja de ira. No podía creer que la corderita a la que despreciaba se atreviera a hacer eso. Sonó mi teléfono. Sabía quién era. Entré tranquilamente en la habitación, cerré la puerta y abrí. La voz de Isabel sonaba al otro lado, aduladora y venenosa. «Te arrepentirás de esto, pueblerina insolente». No respondí con miedo. Fría y firme, respondí con una voz que no reconocía. «No, madre», dije, enfatizando cada palabra. «No soy yo quien debería disculparse. La guerra apenas empieza». Entonces colgué, acallando sus gritos. El enfrentamiento público estaba decidido. Y esta vez, yo estaba lista. La sala del juzgado era fría e impersonal. Las paredes de madera oscura parecían absorber cualquier atisbo de esperanza. A un lado, estábamos Elena y yo. Al otro, Javier, su madre Isabel y un abogado de aspecto resbaladizo cuyo discurso parecía ensayado para una obra de teatro. Javier me evitaba la mirada, pero Isabel me lanzaba dagas con sus ojos, convencida de su victoria. El abogado de Javier fue el primero en hablar. Pintó un cuadro de mí que me resultaba casi desconocido, una chica de pueblo, simple, sin recursos ni formación, incapaz de ofrecerle a su hijo las oportunidades que un entorno como el de Madrid y una familia como la de ellos sí podían darle. Mi corazón latía como un martillo contra mis costillas. Luego llamaron a Isabel como testigo. Con una arrogancia helada, declaró que yo no sabía cómo comportarme en la alta sociedad y que mi limitada visión del mundo sería un lastre para el futuro de mi nieto. Por un momento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El miedo a perder a Leo, a que sus mentiras y su dinero pudieran arrebatármelo, era una náusea amarga en mi garganta. Pero entonces llegó el turno de Elena. Se levantó con una calma que me contagió. No atacó con insultos, sino con hechos. Primero, presentó las facturas de los hoteles de lujo a los que Javier se suponía que no debía haber ido. Luego, las copias de los mensajes con Valeria, llenos de palabras que yo no había oído en años. Javier, pálido, negó todo, balbuceando que eran malentendidos de trabajo. Fue entonces cuando Elena dio el golpe de gracia. Señoría, ya que el señor Martínez tiene problemas de memoria, quizás esto ayude a refrescarla. Proyectó en la pantalla un extracto de la cuenta bancaria de Javier. No la cuenta familiar, sino una personal que yo desconocía. En ella se veían transferencias de miles de euros a Valeria, pagos de alquiler de un apartamento en el centro y la compra de un coche de alta gama. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El abogado de Javier se quedó sin palabras. Al final, el juez me miró. Señora, ¿quiere añadir algo? Me puse en pie. Ya no tenía miedo. Miré directamente al juez, y luego a Javier. Señoría, dije, con la voz clara y firme. Yo no voy a pedir una pensión desorbitada. Puedo trabajar. Mi familia tiene un negocio próspero del que formo parte. Solo pido la custodia de mi hijo. Hice una pausa y respiré hondo.
Un buen futuro para un niño no se construye con dinero, sino con amor, valores y tiempo. Y yo tengo todo el tiempo y todo el amor del mundo para mi hijo. El juez me observó durante un largo instante. Luego revisó sus notas. El silencio se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, cogió el mazo. Habiendo escuchado a ambas partes y revisado las pruebas presentadas, este tribunal otorga la custodia completa y total del menor, Leo Martínez, a su madre, Sofía García. El golpe del mazo sonó como un trueno que ponía fin a la tormenta. Isabel soltó un grito ahogado, mezcla de incredulidad y rabia, y rompió a llorar. Javier se quedó de pie, paralizado, pálido como el papel, con la mirada perdida. Yo no me moví. Solo sentí como una lágrima, una sola, rodaba por mi mejilla. No era de tristeza. Era de liberación. La guerra había terminado. Y yo había ganado. Salí del juzgado con Leo en mis brazos, envuelta en una sensación de irrealidad. El aire frío de la calle me golpeó la cara y me recordó que todo era real. Había ganado. Éramos libres. Elena caminaba a mi lado, con una mano protectora en mi espalda. Pero la libertad aún no era completa. Justo cuando bajábamos los últimos escalones de piedra, una figura se abalanzó sobre nosotros. Era Isabel. Su rostro, antes lleno de arrogancia, estaba ahora descompuesto por la furia. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en Leo. «Devuélveme a mi nieto», gritó, con una voz que rasgó el silencio de la plaza. «No tienes derecho». Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí, intentando arrancar a Leo de mis brazos. Mi primer instinto fue girarme, protegiendo a mi hijo con todo mi cuerpo mientras él, asustado por los gritos, empezaba a llorar. Elena intentó interponerse, pero Isabel la empujó a un lado como si fuera un animal salvaje. Me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. El pánico me atenazó. Por un segundo, el miedo helado que había sentido durante años volvió con toda su fuerza. Estábamos solas, a merced de su locura. Y entonces, todo cambió. Un chirrido de neumático sobre el asfalto hizo que todo el mundo se girara. Un coche, un imponente Mercedes S-Class de un color negro tan brillante que parecía un espejo, se detuvo bruscamente junto a la acera. Era un vehículo que gritaba poder y dinero, un coche que no pertenecía a nuestro mundo, o al menos, al mundo que ellos creían que era el mío. El caos se detuvo. La gente que empezaba a arremolinarse se quedó en silencio. Isabel aflojó su agarre, confundida. La puerta del conductor se abrió. Y de ella bajó mi padre, Antonio. No llevaba su ropa de trabajo de la finca. Vestía un traje oscuro, bien cortado, y una camisa blanca impecable. Se movía con una calma y una dignidad que impusieron un respeto inmediato. No parecía un simple agricultor, parecía un patriarca, un hombre acostumbrado a estar al mando. Caminó hacia nosotros sin prisa, sus pasos resonando en el silencio. Su mirada no se detuvo en Javier, que lo miraba boquiabierto, sino que fue directamente a la mano de Isabel que todavía aferraba mi brazo. Con una suavidad que contradecía la fuerza de su gesto, tomó la muñeca de Isabel y la apartó de mí. Su voz, cuando habló, fue tranquila, pero con un filo de acero. «Suelta a mi hija, Isabel», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Se ha acabado el espectáculo». Isabel, por primera vez en su vida, pareció intimidada. Retrocedió un paso, sin palabras. Javier finalmente reaccionó, tartamudeando. «Señor Antonio, ¿qué hace usted con este coche?» Su pregunta quedó flotando en el aire, cargada de incredulidad. No podía conectar la imagen del hombre que tenía delante con el pueblerino que siempre había despreciado. Mi padre se giró entonces para mirarlo. Y en su mirada no había odio, sino algo mucho más devastador, lástima.
Mientras tú estabas ocupado menospreciando a mi hija, nosotros estábamos ocupados trabajando, dijo mi padre, con su voz grave y pausada resonando en la plaza. El aceite de oliva de nuestra finca acaba de ganar el primer premio en Italia. Este coche es solo una pequeña parte del primer contrato de exportación a Japón. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. La cara de Javier pasó del desconcierto a la más absoluta conmoción. La de Isabel era una máscara de horror. La verdad los estaba golpeando más fuerte que cualquier veredicto judicial. Mi padre se giró entonces para mirarlo. Y en su mirada no había odio, sino algo mucho más devastador, lástima. Mientras tú estabas ocupado menospreciando a mi hija, nosotros estábamos ocupados trabajando, dijo mi padre, con su voz grave y pausada resonando en la plaza. El aceite de oliva de nuestra finca acaba de ganar el primer premio en Italia. Este coche es solo una pequeña parte del primer contrato de exportación a Japón. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. La cara de Javier pasó del desconcierto a la más absoluta conmoción. La de Isabel era una máscara de horror. La verdad los estaba golpeando más fuerte que cualquier veredicto judicial. Mi padre concluyó, y su voz fue el martillo final que destrozó su mundo de mentiras. Creíste que éramos gente de pueblo sin valor, y ese fue tu mayor error. Sin decir una palabra más, se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro y luego caminó hacia la puerta trasera del Mercedes y la abrió. Era una invitación silenciosa. Miré por última vez a Javier y a Isabel, dos estatuas de sal petrificadas en su propia arrogancia, con las miradas curiosas de los transeúntes clavadas en ellos. Subí al coche, acomodando a Leo, que ya se había calmado en la seguridad de mis brazos. Mi padre cerró la puerta con suavidad, entró en el asiento del conductor y el coche se deslizó por la calle, dejando atrás el juzgado, dejando atrás mi antigua vida, dejándolos a ellos dos solos en medio de su humillación. Volver a casa, a nuestra finca en Andalucía, debería haber sido el final definitivo de la guerra. Y en cierto modo lo fue. El aire aquí era limpio, olía a tierra mojada y a romero. Leo reía corriendo entre los olivos, feliz de tener un espacio infinito donde ser niño. Por las noches, el único sonido era el de los grillos, no el de las puertas que se cerraban con rabia. Encontré una paz que creía haber perdido para siempre. Pero Javier e Isabel no habían disparado su última bala. Era una bala envenenada, no disparada en un juzgado, sino susurrada en los oídos de la gente que me había visto crecer. La tormenta llegó en forma de rumores. Al principio eran solo miradas extrañas en el pueblo, silencios incómodos cuando yo entraba en la panadería. Luego, las palabras llegaron a oídos de mi madre, dichas por una supuesta amiga con falsa compasión: pobre Sofía. Qué mal se tiene que ver la cosa para dejar a un marido tan bueno justo cuando a vosotros os toca la lotería. La historia que ellos habían tejido era cruel y retorcida, yo no era una víctima, sino una cazafortunas. Me había casado con Javier por su dinero y en cuanto mi propia familia tuvo éxito, lo había abandonado sin piedad para quedarme con todo. Me pintaban como una mujer fría, calculadora, una pueblerina con ínfulas que había usado a su hijo para conseguir un buen divorcio. He de confesar que, al principio, dolió. Dolió profundamente. Que las mismas personas que me habían dado mi primer caramelo ahora me miraran con sospecha era una herida que no esperaba. Una noche, no pude más y me derrumbé delante de mi padre, mientras revisábamos unas facturas en la vieja mesa de la cocina. No es justo, papá, le dije, con la voz rota. Después de todo lo que he pasado, ahora tengo que soportar esto. ¿Por qué no le contamos a todo el mundo la verdad? ¿Por qué no gritamos lo que ese hombre me hizo? Mi padre dejó el bolígrafo sobre la mesa. Me miró con esa calma profunda que siempre lo caracterizaba, una calma forjada por décadas de observar los ciclos de la tierra. Puso su mano grande y callosa sobre la mía. Hija, dijo con su voz grave y serena. No se apagan los rumores gritando, se apagan viviendo una vida tan digna que nadie los crea.
Sus palabras se quedaron flotando en el aire, y entendí. Luchar contra sus mentiras con mis palabras solo habría añadido más ruido a la historia. Nuestra respuesta no podía ser hablada, tenía que ser vivida. Y eso hicimos. Nos sumergimos en el trabajo. Yo me encargué del diseño de las nuevas etiquetas para nuestras botellas, de gestionar los pedidos que no paraban de crecer y de contactar con nuevos distribuidores. Mi padre y mi madre se centraban en la producción, asegurándose de que cada gota de nuestro aceite mantuviera la calidad que nos había hecho ganar el premio. Leo pasaba los días conmigo, jugando en un rincón de la oficina que habíamos improvisado, su risa era la banda sonora de nuestra nueva vida. No nos defendimos. No dimos explicaciones. Simplemente, trabajamos. Y nuestra verdad, como el aceite que extraíamos de las aceitunas, empezó a salir a la luz, clara y pura. El punto de inflexión fue un artículo en el periódico más importante de Andalucía. Un periodista gastronómico se había interesado por nuestra historia, la pequeña almazara familiar que había vencido a los gigantes italianos. El titular ocupaba media página, el milagro de los olivos de la familia García. Y debajo, una gran foto de mi padre y yo, de pie junto a la nueva prensa de acero inoxidable, sonriendo. No con una sonrisa de victoria, sino con la sonrisa serena de quien está orgulloso de su trabajo. El artículo contaba nuestra historia. Hablaba de mis abuelos, de la sequía que casi nos arruina, de la apuesta valiente por la calidad y la ecología. Mencionaba mi regreso a casa para ayudar a modernizar el negocio. No decía nada de mi divorcio, pero pintaba un retrato tan nítido de esfuerzo, honestidad y amor por la tierra que la historia de la cazafortunas se desmoronaba por sí sola. La gente del pueblo leyó el periódico. Y de repente, las miradas cambiaron. La panadera me regalaba el pan, para los campeones. Los hombres mayores se quitaban el sombrero al ver pasar a mi padre. La gente empezó a vernos no por lo que decían los rumores, sino por lo que éramos, una familia que trabajaba duro y que había logrado algo extraordinario. La llamada llegó una tarde de martes, mientras yo revisaba unos correos. Era un número desconocido, con prefijo de Madrid. Dudé un instante antes de contestar. Dígame. Buenas tardes, ¿hablo con la señora Sofía García?, dijo una voz profesional y educada. Mi nombre es Carlos Vega, soy el director de compras de Gourmet Selección, una distribuidora de productos de alta gama en Madrid. Hemos leído sobre su aceite y hemos probado una muestra. Es, sencillamente, el mejor que hemos probado en años. Nos gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de ser sus distribuidores exclusivos en la capital. Me quedé en silencio, con el teléfono pegado a la oreja. Madrid. La ciudad que había sido mi jaula de oro ahora me llamaba, no para juzgarme, sino para comprar el fruto de mi libertad. El lugar donde me habían dicho que no valía nada ahora quería vender, como un tesoro, el producto que llevaba el nombre de mi familia. El círculo se había cerrado. No con un portazo de venganza, sino con la apertura de una puerta mucho más grande, una que yo misma, con mis propias manos, había ayudado a construir. Las noticias sobre Javier llegaron como un eco lejano, traídas por una antigua conocida de Madrid. Su empresa se había hundido, sin el apellido de su familia para sostenerlo, su reputación se hizo pedazos. Valeria lo había dejado al agotarse el dinero y tuvo que vender el apartamento y el coche deportivo. Era la crónica de un derrumbe anunciado, pero al escucharla, no sentí alegría, solo un cansancio profundo. Una tarde, mientras el sol teñía de oro los olivos, una figura apareció frente a nuestra cancela. Era Isabel. Pero no la mujer altiva que yo recordaba. Estaba más delgada, con la ropa arrugada y una expresión de agotamiento que había borrado toda su arrogancia. Cuando me acerqué, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía, por favor, suplicó, con la voz rota. Solo déjame ver al niño. Es lo único que me queda. Mi padre, que había salido conmigo, se puso a mi lado, un pilar silencioso.
Fue él quien habló primero, con su voz tranquila pero firme. El respeto, Isabel, es una semilla. Lo que usted sembró, ahora lo cosecha. Isabel agachó la cabeza, derrotada. La miré, y no sentí rabia, solo un vacío inmenso por todo lo perdido. Puede verlo, dije finalmente. Pero con mis padres y yo presentes. Y de ahora en adelante, en esta casa solo se habla con amabilidad. Ella asintió entre lágrimas. Entré en la casa y volví con Leo en brazos. El momento en que Isabel, con las manos temblorosas, abrazó a su nieto, fue una imagen silenciosa y terrible de todo lo que el orgullo puede destruir. Los años que siguieron al juicio no estuvieron marcados por grandes dramas ni batallas épicas, sino por la silenciosa y gratificante labor de reconstruir una vida. La tormenta había pasado, y en su lugar, el sol de Andalucía parecía brillar con más fuerza que nunca, no solo sobre nuestros olivos, sino dentro de nuestra casa. La idea nació una mañana de primavera, mientras veía a unos turistas detener su coche para fotografiar nuestra finca. Teníamos algo hermoso, algo auténtico, y sentí el impulso de compartirlo. Con una parte de los beneficios de la primera gran exportación, y con mis propias manos ayudando a pintar y a decorar, convertimos el viejo almacén de herramientas en una pequeña tienda. La llamamos El Olivo Dorado. No es una tienda grande ni lujosa. Tiene paredes encaladas, vigas de madera vista y el suelo de baldosas de terracota que mi madre y yo fregamos hasta sacarles brillo. En las estanterías de madera de olivo reposan nuestras botellas de aceite, con las etiquetas que yo misma diseñé, junto a cuencos de cerámica hechos por un artesano del pueblo, saquitos de lavanda y romero recogidos de nuestros campos, y botes de aceitunas aliñadas con la receta secreta de mi abuela. Mi madre empezó a hornear un pan de aceite y miel que se hizo tan famoso que la gente ahora viene de propio solo para comprarlo. La tienda siempre huele a pan recién hecho, a madera y a tierra limpia. Mi vida encontró su ritmo en ese pequeño rincón del mundo. Cada mañana, después de dejar a Leo en la pequeña escuela del pueblo, abro la tienda. Atiendo a los clientes, les cuento la historia de nuestros olivos centenarios, les ofrezco a probar un trozo de pan con nuestro aceite. Veo sus caras de asombro al probar algo tan puro y siento un orgullo que ningún cheque de Javier podría haberme dado jamás. He aprendido a hablar inglés y un poco de alemán para atender a los turistas, y he descubierto que me encanta conectar con gente de todo el mundo, no en salones ostentosos, sino aquí, en mi tierra. Leo, que ahora tiene 6 años, es el verdadero dueño de esta tierra. Ha crecido libre, con las rodillas siempre manchadas de tierra y el pelo alborotado por el viento. Su risa cristalina es el sonido más habitual entre los olivos. A veces, cuando estoy en la tienda, lo veo a lo lejos, corriendo con mi padre, inspeccionando los árboles o buscando nidos de pájaros. Es un niño feliz, seguro de sí mismo, rodeado de un amor incondicional. No conoce el silencio tenso de un apartamento de lujo, solo la sinfonía de la naturaleza y el murmullo constante del cariño familiar. Un día, entre las facturas y los pedidos, llegó una carta con un remite de Madrid. Por un instante, mi corazón dio un vuelco, un eco de viejos miedos. Pero el nombre era el de Elena García. No era un documento legal. Dentro, solo había una tarjeta con la imagen de un faro y unas pocas líneas escritas a mano. Querida Sofía. He visto vuestro aceite en la mejor tienda gourmet de Madrid. No pude evitar sonreír. Me alegro de que la vida te haya devuelto toda la luz que mereces. Has construido algo mucho más valioso que lo que ganaste en un juzgado. Con todo mi cariño. Elena. Guardé esa tarjeta como un tesoro. Era el recordatorio de que mi victoria no fue solo sobrevivir, sino florecer. La vida transcurre así, en una sucesión de días tranquilos y hermosos. Las visitas de Isabel se volvieron esporádicas, siempre bajo nuestra supervisión. Eran encuentros extraños, llenos de silencios y de una tristeza contenida. Veía en sus ojos el arrepentimiento, pero también el abismo que sus propias acciones habían creado. No había rencor en mí,
pero sí una frontera invisible que protegía la paz de mi hijo y la mía. Esta tarde, el sol del atardecer cae como un manto dorado sobre la finca. Estoy sentada en el porche de casa, en la misma mecedora en la que mi abuela se sentaba. Mis padres están a mi lado, en silencio, compartiendo esa paz que no necesita palabras. A lo lejos, veo a Leo intentando enseñar a nuestro perro a buscar una piña. Su risa llega hasta nosotros, clara y pura. Mi padre, sin apartar la vista de su nieto, pone una mano sobre mi hombro. Es una mano áspera por el trabajo, pero su peso sobre mí es el de la protección, el del orgullo. Lo has hecho bien, hija, dice, y en esas 5 palabras se encierra todo, la validación, el reconocimiento, el amor. Miro la escena, mi hogar, mi familia, mi hijo, el fruto de nuestro trabajo. Y entonces, lo entiendo todo con una claridad absoluta. Te pueden quitar muchas cosas, pero nunca podrán quitarte tus raíces ni tu dignidad. La felicidad no era un destino en un Madrid deslumbrante, sino el camino que recorro cada día, sobre la misma tierra que me vio nacer, bajo el sol de Andalucía. Y aquí, bajo este techo, sé que por fin he vuelto a casa. La historia de Sofía y su coche de $1.000.000 termina aquí. ¿Qué piensas de la decisión final de Sofía? ¿Hubieras hecho algo diferente en su lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios, siempre los leo todos y cada uno de ellos. Si esta historia te ha hecho pensar o sentir algo, no olvides dejar un like, compartirla con alguien que creas que también se emocionará, y suscribirte al canal, Corazones de Millonarios, para no perderte los próximos misterios. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, la próxima vez, el millonario podría ser tú.